Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver la primera clase de Biología 1 y la unidad se llama Biología como Ciencia de la Vida. Presenta el QFB Elliot Marañón Murga. Bien, definición de biología. Bueno, biología proviene de los vocablos bios y logos o logia, que son del griego. El primero, bios, significa vida. El segundo significa estudio, tratado o ciencia. Podríamos decir que la biología es la ciencia que estudia la vida, estudia los procesos de la vida, estudia las características de los seres vivos, qué los conforma y los niveles de organización. Aquí en esta imagen podemos observar lo que es un poco de bioquímica, la vida más microscópica, la vida en general dentro de nuestro planeta, hongos y vemos también un poco de genética. Bueno, la biología, como es una ciencia fundamental entre varias ciencias, tiene una gran cantidad de ramas, las cuales estudian diferentes aspectos del ser vivo. Por ejemplo, vamos a iniciar con anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia la disposición en el espacio de todos los órganos y sistemas de una persona. Nos quiere decir, por ejemplo, que nuestro cráneo siempre va a estar en la parte superior de nuestro cuerpo, que nuestro corazón va a estar en la justa mitad del pecho, atrás del esternón. Nos va a comentar también que abajo de nuestras últimas costillas, en el lado derecho, se encuentra el hígado. Y también dónde están ubicadas cada uno de ellos. No confundir con fisiología, que ahorita lo vamos a ver. Genética. La genética es la ciencia que estudia la transferencia de caracteres de una generación a otra, haciendo posible, gracias al ADN, esta transferencia de caracteres. Esta ciencia nos puede decir, por ejemplo, que porque somos altos, somos bajitos, somos gorditos, flaquitos, ojos cafés, ojos azules, pelo negro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto se debe porque nuestros ancestros tenían estas características y como compartimos el ADN de nuestros ancestros, es estas características se pudieron expresar. Eso es lo que estudia principalmente la genética y es todo lo que vamos a ver en Biología 2. Fisiología. Les comenté que no confundieran anatomía con fisiología, porque la fisiología nos explica, entre otras muchas cosas, la función de cada órgano, sistema, nervio, vaso sanguíneo, músculo, etcétera, etcétera, etcétera. En anatomía vemos disposición en el cuerpo, en morfología vemos tamaños, dimensiones, etcétera. Pero en fisiología vemos función de cada órgano y sistema. Por ejemplo, nuestro corazón es un órgano hueco de músculo liso que bombea sangre desde el mismo corazón hacia todo nuestro cuerpo. Citología. Aquí lo que observamos en esta imagen es un cultivo celular teñido con una función, creo que es hematoxilina eosina, pero lo que vamos a estudiar en citología es la disposición de las células. Vamos a observar cómo las células se generan tejidos de parte de las células, cómo las células se dividen y también cómo estas células pueden tener mutaciones o lesiones. Algo muy importante para el diagnóstico clínico. Histología, lo que estamos viendo aquí me parece que es un corte de, si más no me equivoco, creo que es tejido óseo. Creo que es tejido óseo, sí, porque dentro dentro de como que cada islita tenemos células, me parece que sí son sanguíneas. También podría ser un corte de intestino. Bueno, el chiste es que en histología, lo que vamos a observar es el estudio de los tejidos como tal, como una conjunción de células. Es lo que vamos a estudiar dentro de la histología.
Más que en una célula por independiente, vamos a estudiar cómo se comporta el tejido. Vamos a ver lesiones de tejido, podemos ver desarrollo de neoplasias, es decir, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, paleontología. Paleontología es la ciencia o la rama de la biología que estudia a todos los organismos que vivieron en cierto momento y generalmente vemos fósiles. Este es un fósil animal, pero también existen fosilizaciones de plantas, de animales marinos o de insectos gracias al ámbar. Todo eso es lo que estudia la paleontología y gracias a las pruebas del carbono 14 podemos decir en qué tiempo estuvo viviendo ese animal, ese organismo, y cuáles eran sus condiciones de vida. E incluso podemos saber de qué murió o cómo era la tierra en la que estaba en ese momento. Continuamos con microbiología. En la imagen podemos ver una placa de Petri en la que están creciendo colonias bacterianas. Bueno, en microbiología vamos a ver todos los microorganismos que no se puedan observar a simple vista y que requieran un microscopio, como bacterias, hongos, virus, algunos parásitos o algunas plantas. Pero principalmente se decanta mucho a lo que es bacterias y hongos unicelulares. Ya claro está que vamos a estudiar exactamente también cómo afecta, cómo beneficia o cómo perjudica a un ser vivo una bacteria o un hongo. De ahí se desprende microbiología médica, es decir, la microbiología que nos puede afectar a nosotros como seres humanos. Botánica. La botánica es la ciencia que estudia las plantas, desde las plantas con flores hasta los árboles, las plantas microscópicas, las quimiosintéticas, algunas algas marinas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver su morfología, es decir, es que tienen tallo, raíz, hojas, flores. Vamos a ver sus múltiples procesos de nutrición, como el más conocido de la fotosíntesis, y sus procesos de reproducción, porque recuerden que las plantas se reproducen muy distinto a lo que es un animal o algún otro reino de la biología. Ahora, la parte de la biología que estudia los animales es la zoología. Aquí vamos a ver lo que es la taxonomía de los animales, vamos a ver cómo se dividen los animalitos, cómo los clasificamos, sus dietas, sus comportamientos sociales. También vamos a ver un poquito de lo que es su proceso evolutivo. Algo muy importante para saber por qué los animales tienen ciertas características, como por ejemplo nosotros como seres humanos que tenemos nuestro pulgar opuesto. Algo muy importante para poder evolucionar. Ecología. La ecología, aparte de los múltiples esfuerzos que tenemos como seres humanos de remediar el daño realizado al medio ambiente, la ecología se puede definir como la ciencia que estudia las relaciones de todos los organismos con su ecosistema. Por ejemplo, todos los animales, todas las plantas con el ecosistema. Pero principalmente nosotros nos concentramos en ecología humana. La ecología humana es la relación que tenemos nosotros como especie, como seres humanos, dentro de nuestro ecosistema, cómo lo dañamos y cómo realizamos la remediación de ese daño. Bueno, estas son de las más importantes ramas de la biología. Sin embargo, hay muchísimas más. Como actividad de esta semana, van a escoger una rama de la biología. Puede ser de las que vieron en este video o puede ser cualquier otra y debe ser a mano, como siempre lo hemos venido trabajando. También van a realizar una reseña a mano de lo observado en clase y tomarán capturas ya sea de su teléfono o de su laptop del video para subirlas todo en conjunto. En total me tienen que entregar cuatro fotos. Una de la investigación de la rama de la biología, pueden ser más. Una de su reseña, que esa sí no tiene que pasar de una cuartilla. Y otra, dos de las capturas del video.
Estas actividades valdrán un 5% de su calificación final. Si tienen alguna duda, las estaré recibiendo en comentarios o en defecto dentro de su plataforma. Les agradezco mucho la atención prestada. En la siguiente clase vamos a ver niveles de organización de la materia viva y características propias de los seres vivos. Que tengan una excelente semana. Gracias.